Esto es Detrás de una Copa, un podcast de educación de vino, regiones, uvas, técnicas, destilados, productos especiales y sobre todo buena onda. 2 años ya al aire, a los que nos han acompañado por todo este tiempo. Gracias por su fidelidad, por sus reviews, por sus lindos comentarios y por sus preguntas. Muy contentos de todo lo que hemos logrado juntos. Volver a darles la bienvenida. Esta es nuestra tercera temporada. ¿Pueden creerlo? 2 años fielmente subiéndoles un episodio semanal con nuestra página web, con nuestras catas online, nuestra suscripción. Tenemos un montón de productos, no solamente para darles la parte teórica, sino para darles toda la parte de experiencias y de crecimiento en el mundo del vino a través de nuestras catas online, catas presenciales, tanto en Bogotá como en Miami, viajes enológicos para que compartan con nosotros y podamos crecer mutuamente en el mundo del vino. Ya tenemos más de 100 capítulos al aire en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. La formación que hemos logrado en este podcast es increíble. No solamente es para amantes de vino, sino hemos escuchado muchísimos sommeliers que han dicho que esto es una berraquera, aprovechando una profundidad de conocimiento tremendo. Así que quédense con nosotros, tenemos muchísimos capítulos. Vayan a escuchar los primeros, los del medio, nuestras regiones, nuestras uvas, nuestras técnicas. Hay muchísimo para aprender, así que quédense sintonizados, únanse a nuestra comunidad en www.detrasdeunacopa.com, que vamos a seguir aprendiendo juntos mucho, pero mucho. Les agradecemos mucho el escribirnos, darnos reviews, eso nos ayuda un montón a crecer. Bienvenidos a nuestra tercera temporada, estoy segura que va a ser inolvidable. Estimados, hoy tenemos un capítulo novedoso que sí tiene que ver mucho con el calentamiento global, con las necesidades de exploración de nuevos sitios, de nuevas posibilidades, con la apertura de lo que es el vino, a pesar de la falta de consumo hoy en día de los consumidores. Estos son regiones emergentes. Mi nombre es Nicolás Reines. Mi nombre es Karen Gampel y bueno, este tema es fascinante y cada vez genera más conversación entre enólogos, sommeliers y amantes del mundo del vino. Y bueno, puedo comenzar diciéndoles que durante siglos el mapa del vino estaba bastante claro o parecía bastante claro. Cuando hablábamos de grandes regiones vitivinícolas, casi siempre pensábamos en el llamado Viejo Mundo, países con siglos de tradición vitivinícola, Francia, Italia, España, dominaban siempre nuestra conversación. También Alemania, Portugal, Hungría, Austria y regiones históricas del Mediterráneo, donde siempre la cultura del vino ha formado parte de su vida cotidiana durante muchas generaciones. Así que estas regiones durante mucho tiempo marcaron todos los estandartes del mundo del vino, las denominaciones de origen, variedades clásicas, estilos clásicos que hoy consideramos tradicionales. Allí nacieron muchos vinos que definieron lo que entendemos como calidad, terroir y tradición en el mundo del vino. Luego, ya a partir del siglo XX, comenzaron a ganar más protagonismo los llamados países del Nuevo Mundo y regiones que en algunos casos tenían historias vitivinícolas viejas, pero desarrollaron más su industria moderna y bueno, empezaron a surgir países como Estados Unidos, Chile, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Suráfrica. Y estos países comenzaron a producir vinos de alta calidad y a posicionarse en el mercado internacional con estilos propios, mucho más modernos, denominaciones más amplias, un poco más abiertas a improvisaciones al momento y a poder hacer correcciones y todo esto. Y terminaron siendo hasta más experimentales, por decirlo así. Y bueno, esto fue un momento bastante importante en la historia porque el mapa vitivinícola del mundo comenzó a ampliarse. Hoy en día estamos viviendo otro cambio interesante. El mapa del vino está cambiando otra vez. El cambio climático, la globalización del conocimiento enológico inclusive, nuevas inversiones, curiosidad amplia de consumidores y nuevas generaciones están dando lugar a algo súper interesante que son otra vez nuevas regiones vitivinícolas que están comenzando a producir vinos de alta calidad cada vez más
y que hace apenas unas décadas no se imaginaba que podían plantarse viñedos en esos lugares. Así que bueno, en este episodio vamos a explorar un poco todas estas regiones interesantes y bueno, explicarles un poquito qué significa región emergente. Yo creo que cuando hablamos de regiones emergentes, no necesariamente hablamos de lugares que nunca produjeron vino. Muchas veces, a mi criterio, y Nico luego les va a dar su opinión, significa como tres cosas. Primero, regiones nuevas para la viticultura moderna, donde el vino se comenzó a producir ya más internacionalmente en estos últimos años o últimas décadas. Segundo, regiones históricas que están resurgiendo después de un tiempo de como abandono del tema del vino. Y luego lugares donde las condiciones climáticas han ido cambiando de modo que permiten que esas regiones comiencen por primera vez a producir vinos súper interesantes según el estilo de vino, según el clima, obviamente, en esa región. Así que, bueno, Nico, no sé si quieres agregar algo a esto y comencemos a hablar. Me encanta porque lo que dice Karen es cierto. O sea, Argentina podía considerarse una región emergente en los años 80, pero pues llevaban ya más de, no sé, siglos haciendo vinos. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que uno de los grandes factores y una de las grandes razones por las cuales estamos hablando de esto se llama calentamiento global. Literalmente, o sea, literalmente hay dos factores importantes, calentamiento global y tecnología en viticultura. Estas dos cosas han permitido que muchos lugares nuevos hayan empezado a trabajar el vino de una forma diferente, inclusive desde lo tropical y lo subtropical, llámese Colombia, Ecuador, Brasil, México hasta cierto punto, como calentamiento global, llegar hasta Ucrania, Rusia, Noruega, Dinamarca, y esto ha permitido realmente generar grandes cambios en el mundo del vino. Si hay algo que es cierto y lo hemos visto, es que el vino es un negocio súper rentable. Si yo le pego, yo funciono y yo logro tener mi prestigio, mi forma, mi estilo, mi identidad, o inclusive trabajando en la identidad todavía, como le pasa a México, como le pasa a Israel, como le pasa a muchos países en el mundo, el vino puede llegar a tener unas implicaciones importantísimas en términos económicos para los productores, para los países, mano de obra, bueno, eso es una fuente de trabajo realmente importante. Entonces, no es de extrañarse que países que nunca han producido vino, pues estén buscando la oportunidad de tener estos negocios. Dentro de ellos, Colombia es uno de los grandes países que está buscando eso. Hoy en día con 17 productores, con 5 regiones, donde hay pequeños Quijotes, ¿sí? Luchando contra molinos de viento, tratando de hacer las cosas de manera correcta, concreta y tratando de realmente sacar un negocio adelante. Obviamente hay romanticismo detrás, hay algunos que lo hacen más por pasión que por otra cosa, pero al final del día, sí, por más pasión que uno tenga, algo de negocio tiene por detrás y esto es interesante entenderlo, ¿ok? Entonces, tal vez uno de los lugares que hoy en día se está hablando más en términos de viticultura tropical es Colombia. ¿Sí? Rápidamente, Colombia es un país que no tiene estaciones, esto hace que sea extremadamente difícil, se ha logrado, entre comillas, emular las estaciones a punta de podas extremas, de trabajo de suelo, y hay ciertas cosas que van funcionando, pero si estamos hablando de regiones emergentes en el mundo, realmente es difícil hablar de viticultura tropical, porque esto es otro tema. Entonces, uno de los lugares que hoy en día está llamando más la atención, definitivamente, son los países escandinavos, ¿sí? Lo que es Suecia, Dinamarca y Noruega. Hoy en día están pudiendo hacer cosas y tiene que ver con el calentamiento global, tiene que ver que hoy en día ya puedo llegar a un sitio donde realmente el invierno no me afecta tanto por calentamiento global y puedo producir uvas sin tanto riesgo, ¿ok? ¿Cómo lo logro? Sí, lo logro a punta de trabajar uvas híbridas. Las uvas híbridas, acuérdense que son las que yo agarro una vitis vinífera, la cruzo con una uva no vinífera para lograr una variedad que resista más el frío, que resista más el suelo frío, que brote más tarde para evitar heladas, que madure rápido para evitar llegadas tempranas de otoño e invierno. Entonces,
todo esto, ¿sí? Este uso de uvas híbridas me ha permitido trabajar y es algo que no es novedoso, es algo que se hacía en Alemania a principios del siglo XX, ¿sí? Hay muchos, muchos desarrollos al respecto. Pero una de las uvas importantes de la región, ¿sí? Es una uva que se llama Solaris, ¿ok? Una uva que se llama Rondo, una uva que se llama Regent, que son uvas que no escuchamos en ninguna otra parte del mundo y que empezamos a escuchar allá. Entonces, que de alguna manera empiezan a encontrar su identidad en países nuevos como estos. Y si sabemos que hay algo curioso en el mundo del vino es que seguimos decidiendo por variedades. Entonces, ay, que yo quiero conocer de qué se trata la uva Solaris. Y bueno, voy a tener la opción de ir por acá. Sin embargo, hay un tema interesante, es que hay también mucha producción de vino de fruta. Entonces, blueberry, raspberry, hace parte de la cultura hoy en día de estos países, así como pasa en Indiana, en Estados Unidos, en los Finger Lakes, en el norte. Juegan con estas dos cosas y a veces se vuelve más importante el negocio del vino de fruta que el vino de uvas. ¿Sí? Recuerden que yo puedo hablar de vino de frutas en países como Estados Unidos, como Colombia, ¿sí? Y en estos lugares se puede hablar de vino de frutas legalmente hablando. La Unión Europea tiene ahí sus normas un poquito estrictas, pero si yo digo vino de arándanos, legalmente lo puedo llamar vino, ¿ok? Que esto es interesante. Los veranos largos, ¿sí? Los días fríos y las noches fríos, pues me ayudan a que la uva madure lentamente, mantenga buena acidez. Entonces voy a tener cosas de buena acidez con un perfil aromático que no consigo en otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque tengo Solaris, porque tengo Regent, porque tengo Rondo, porque tengo, bueno, otra cantidad de variedades que realmente juegan un papel diferente. Hablamos de suelos glaciares, ¿sí? Y de terruños específicos. Entonces, hay mucho por descubrir y realmente esto es una ventaja importante. Entonces, ojo, hay varias tendencias que acá son interesantes también que pues están en toda la onda verde, cero waste, cero todo. Entonces, como que se juntan muchas cosas novedosas que me dan una ventaja en términos de marketing, pero todavía la producción es muy pequeña, los productores son muy quijotescos, están yendo contra todo y pues nos falta muchísima experimentación para poder hacerlo, porque seguramente también están plantando Cabernet, Merlot, Sauvignon Blanc, como intentando a ver por dónde lo sacan adelante. Exacto, bueno, vamos con otra de las regiones emergentes que hace mucho ruido hoy en día para bien, que es Inglaterra. Sorprendentemente, el auge de los espumosos está increíble. Eh, es otra región que está viviendo un crecimiento impresionante a mi criterio y yo creo que también para ti, Nico, cada vez se oye más. La producción de vino, aparte que los ingleses de por sí son unos amantes del vino, tienen de las más grandes escuelas, de los más grandes sommeliers y críticos de vino, o sea, hay mucha cultura vinícola y mucha pasión alrededor del mundo del vino en Inglaterra. De hecho, nuestra escuela, el WSET, por lo menos Nico tiene más de una escuela, pero para mí, mi escuela, el WSET, es de Inglaterra, original de allá. Entonces, bueno, ellos tienen una cultura impresionante y ahora están pudiendo producir vinos espumantes buenos y empezar con cultivos en zonas donde era inimaginable antiguamente. Eh, Antiguamente el clima era muy frío para producir vinos de calidad, a pesar de que los vinos necesitan algo de frío, no puede ser tan extremo, pero en las últimas décadas con el recalentamiento global, sobre todo en el sur de Inglaterra, se ha podido producir buen vino. Hay suelos que se llaman de Creta, que son muy similares a los suelos de Champán. Entonces también por esta razón se pueden cultivar las uvas como Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier, que son las típicas uvas de champán. Hay un aumento gradual de temperaturas que permite cultivar con éxito este tipo de variedades, que son las clásicas que se utilizan en Champagne, Francia. Regiones como Sussex, Kent, Hampshire se están posicionando también como zonas claves en la producción de espumosos, con todo con método tradicional. Y bueno, muchos críticos consideran que algunos de estos vinos ya compiten seriamente como espumosos a nivel internacional.
No sé qué más quieras agregar, Nico, de Sí, aquí Inglaterra. pues, está la uva que todavía pues fue la que empezó todo, es la uva Bacchus, que también es una híbrida. Y acá hay un tema muy interesante que sobre todo lo que es Sussex y Hampshire tiene una competencia muy grande. ¿Sí? No es fácil conseguir tierras, porque pues son regiones que son las regiones de veraneo de todos los londinenses. Entonces, o hago una casa para ir a solearme los 2 meses del año que puedo ir a solearme, o construyo un viñedo. Entonces, siempre hay ahí una dificultad urbanística que hace que las regiones sean interesantes, porque sí, porque a pesar de que ser las regiones más importantes hoy en día, Sussex, Hampshire, pues tengo otros modelos económicos que realmente funcionan en las regiones. Y esto hace que UK sea un lugar interesante. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que pues, es uno de los puertos más importantes de vino alrededor del mundo, inclusive. Hace muchos años, no sé si esto todavía sigue vigente, pero para entrar al mercado en China yo tenía que estar en Londres. Si mi vino no estaba en Londres, los chinos casi que ni miran el vino. O sea, ese nivel de importancia tiene el mercado de Londres a nivel mundial. Entonces, pues si yo logro, ¿sí? Tener mi vino de consumo local, de producción local para Londres, pues voy a tener una ventaja muy grande. Entonces, UK tiene sus ventajas también que hace que sea súper, súper interesante. ¿Ok? Ahora, este ya es una región emergente que ya tiene su fama, ya tiene su producción, ya tiene su estilo, ya encontró un poquito su identidad dentro de los espumantes y los vinos blancos, como hablamos, pero pues se vienen también cosas tintas porque el calentamiento global sigue arrasando con todo y va a pasar. ¿Qué pasa en otras regiones? La India, por ejemplo, Nepal y la India son dos lugares que son muy interesantes. Nepal hoy en día tiene los viñedos más altos del mundo y están tratando de hacer un poquito de todo, viendo de qué se trata. ¿Ok? Realmente en la India hay algunos lugares específicos, ¿sí? Que hay un lugar que se llama la capital del vino de la India, se llama el Nashik Valley, donde realmente están apuntándole más a la calidad y a la sustentabilidad, pero a punta de uvas internacionales, Cabernet Sauvignon, Chenin Blanc, Shiraz, son vinos de clima medianamente cálido, pero en altura, ¿sí? Entonces están aprovechando un poquito lo que pasó en Salta y el conocimiento que viene desde Argentina en vinos de altura. En regiones como Maharashtra, como Karnataka y Tamil Nadu, ¿sí? Lugares que uno pues todavía no escuchamos en el mundo del vino, sino es por pequeños espacios como esto, pero muy enfocados hacia sustentabilidad, orgánico, pensando en tema de irrigación por goteo, en productos libres de químico, orgánicos, otra vez, aprovechando el marketing de hoy en día para poder hacerlo, pensando mucho en esto que realmente funciona, ¿sí? Pero de nuevo, hasta que empecemos a escuchar esto, desde que de la India salga algo de esto, va a ser un proceso complicado. Piensen lo que es lo que pasó en México hace algunos años. ¿Sí? México, hoy nadie sabía de los vinos de México. Hace 15 años, 20 años, México no existía en el panorama del vino mundial. Hoy en día ya México es un productor importante, sobre todo manejado, driven por su consumo local. Hoy en día uno va a México, a los grandes restaurantes, sabiendo que México tiene las grandes gastronomías del mundo y los vinos mexicanos hacen parte de su día a día, de su maridaje, de sus opciones. Tuvieron un boom de identidad en su momento con el Nebbiolo, pero resulta que el Nebbiolo mexicano resultó ser no Nebbiolo, eh, terminó siendo una cosa que hoy en día llaman Mexbiolo, que terminó siendo más bien una uva lambrusco que cualquier otra cosa, pero el Nebbiolo sigue siendo parte importante de la identidad de México, a pesar que ya se ha bajado un poquito y sus grandes expresiones van más por el lado del Syrah, del Tempranillo, del Malbec, del Cabernet Sauvignon, en regiones como Baja California, ¿sí? Inclusive Querétaro, un poquito más al sur, Guanajuato, el Valle de Guadalupe, que sigue siendo lo más importante hoy en día en términos de producción versus calidad, aunque Guanajuato, pues hay otros lugares, ¿sí? Baja California y el Valle de Guadalupe tienden a ser hoy en día lo más prestigioso,
también, y de la misma manera, enfocados en estudio de suelos, en la importancia de lo que son los valles, que los valles en estas regiones van de oriente a occidente, entonces hay un tema de vientos y de clima muy importante, muy diferenciador en cada uno de estos valles. Y hace que sea interesante. Pero de nuevo, México sí ya vemos vinos. Yo recuerdo hace unos años en una graduación de un curso que tuvimos acá, 4 personas trajeron vinos de México. O sea, yo he tenido oportunidad de probar muchas cosas. No nos llegan, digamos que importados al país. No sé en California si uno pueda conseguir algo de vinos mexicanos. Yo creería que no, ¿cierto? Aquí en Miami no he visto vinos mexicanos, pero cuando estuve en México, que fue para un matrimonio, sí tuve la suerte de visitar una bodega y la verdad, y tomar vinos mexicanos, y la verdad es que me gustaron bastante. Me parece que tienen un potencial de crecimiento internacional y le están echando muchas ganas al vino en México y hay mucha cultura alrededor del vino, no es solamente tequila, así que tequila y mezcal. Así que me parece que yo me llevé una buena impresión. De hecho, me traje unos vinos de allá y ya los consumí. Eran vinos como para tomar jóvenes y la verdad me gustaron mucho. Vamos a nombrarles otra región que es uno de los grandes gigantes que quiere convertirse en una potencia del vino, que es China. Es uno de los países más comentados en los últimos años. Y bueno, ya sabemos que China, por la cantidad de población que tiene, todo lo que hace es masivo. Eh, Aunque China tiene una historia de fermentaciones alcohólicas que se remonta hace miles de años, la viticultura moderna comenzó relativamente tarde, empezó en el siglo XX sobre todo. Eh, hoy China es uno de los mayores consumidores de vino del mundo y compradores de vino en el mundo y pueden hacer que se acaben stock completos cuando lo agarran con una bodega o con una región. Es impresionante. Y al mismo tiempo están invirtiendo fuertemente en la producción nacional. Es una región prometedora, sobre todo la parte de Ninja, que está al noreste del país, cerca del desierto de Gobi. Ahí lo interesante en esa región es su terroir, es muy particular. Tiene un clima continental seco, gran amplitud térmica y altitudes cercanas a los 1200 metros. Tienen suelos arenosos y pedregosos, o sea, tienen todas las condiciones realmente para producir buenos vinos y son muy favorables para variedades, sobre todo como el Cabernet Sauvignon, el Merlot, una variedad local que es un poco relacionada con el Carmenet, que lo llaman Cabernet Germisch, que es una variedad de ahí, pero tiene esas notas parecidas a Carmener. No sé muy bien si tienen algún tipo de relación a nivel de ADN, no estoy muy clara, Nico, no sé si tú, pero bueno, No, hay no tengo idea. bodegas, no, ni idea, no la tienen o ni idea. No, Garnish sí la tenía, de hecho probé algunas cosas cuando estuve allá, pero no, pero en términos de ADN no, no No lo tengo tengo claro. idea. No, lo voy a investigar. Es algo que me quedó ahí picando. Y bueno, varias bodegas chinas han comenzado ya a ganar premios internacionales, sobre todo, como les digo, en Ninja, y han sido reconocidos en concursos como Decanter Wine, World Wine Awards. Así que bueno, promete China, échenle un ojo. Ahí Sí, lo vayan. único que tiene es que tiene una desventaja, es que el invierno es tremendo. El invierno es tremendo. Yo tuve la oportunidad de visitar 2 veces Ningxia y Ningxia, pues en los inviernos llega a -40, -50 grados, realmente, pues poniendo en riesgo a la planta. La técnica de viticultura que usan es que entierran las vides todos los inviernos. Entonces uno Wow. va a un viñedo en invierno y se encuentra una vaina llena de dunas donde uno ni siquiera ve las plantas. Entonces lo que hacen es que ponen como un plástico, hacen como un arado, ponen un plástico sobre el suelo, ¿sí? Aran al lado de las vides, ¿sí? Como haciendo unos huecos, como unas canales al lado de las plantas, ponen un plástico, acuestan la planta, ¿sí? O sea, esto no es una planta que tiene un tallo y un brazo, sino realmente es un tallo general de los cuales a los lados salen los brotes hacia arriba. Y
aplastan la planta contra el suelo y después pasan un tractor por el centro, tapando a más de 40 centímetros de profundidad las vides para que no se quemen en invierno. Entonces es un trabajo medianamente intensivo con un riesgo muy grande, es que todos los años pierden una cantidad del viñedo al estar enterrando y desenterrando plantas todos los inviernos y las primaveras, pues maltratan la planta. Entonces son vides que tienen un sistema de conducción completamente diferente, ¿sí? Pero que si uno va en invierno, literalmente parece un desierto, o sea, no, uno no ve las plantas en invierno. Cuando uno las ve desenterrar, y hay un montón de videos en TikTok y en YouTube de los chinos desenterrando las plantas, es impresionante. Ahora, los niveles de producción son altísimos. Hoy en día es el quinto productor del mundo en términos de cantidad, ¿sí? Y el 80% de las vides son tintas, ¿sí? Y 80% de las variedades plantadas tintas son Cabernet Sauvignon, o sea, el 60% del quinto productor más grande es Cabernet Sauvignon. Trabajan mucho vinos blancos también, hay Welsch Riesling, hay Syrah, hay un poquito de todo, pero yo recuerdo haber estado en Chateau Terroir, que es uno de los productores más grandes, y realmente los niveles de producción son bestiales. O sea, yo recuerdo tanques de hectolitros y espacios con tanques de 5 tanques gigantes por 25 tanques del fondo. O sea, nada, o sea, uno va a Argentina, a los grandes productores, y la capacidad de producción de gente como, no sé, Trapiche o Peñaflor, parecen Fisher Price a comparación de estas bodegas. O sea, es un nivel de producción impresionante. Probé muchísimas cosas mediocres, pero probé algunas cosas muy interesantes. Recuerdo especialmente una bodega que se llama Jade Vineyards, con toda la onda francesa, con todo el tema, porque eso fue de las otras cosas que hizo interesante China, que China dijo: señores Francia, yo les empiezo a comprar vinos, pero yo necesito que usted venga y me enseñe a hacer vinos. Y uno encontraba enólogos chinos que no hablaban inglés y que hablaban, el poco inglés que hablaban lo hablaban con un acento francés y chino. O sea, realmente una cosa que uno decía como, o sea, estábamos allá y yo me acuerdo que el enólogo nos empezó a hablar en inglés con este acento chino-francés. Yo le dije: mire, perdóneme, pero no le entiendo un carajo, hábleme en francés. Usted habla francés, hábleme en francés. Y terminé yo traduciendo francés con acento chino a un montón de gente en inglés. Una de las cosas más divertidas. Pero sí, o sea, es un nivel de producción donde la calidad todavía no es tan importante. O sea, recuerdo haber llegado a una bodega, haber entrado a la sala de barricas, y todas las barricas tenían como un Alka-Seltzer, como una sal de frutas encima de cada barrica, porque no luego decía: ay, cuando yo siento que está como raro, le pongo un poquito de anhídrido sulfuroso. Sí, el anhídrido sulfuroso era parte del día a día de él, como si fuese, no sé, como si fuera echarle sal a la carne, ¿sí? ¿Y cómo Pero serán las regulaciones, Nico? Ahorita que está comentando no, eso, regulaciones muy denominaciones, fácil, regulaciones cero, no hay no hay, regulaciones. Ahí se cero, hace lo que les da la nada. gana. Wow, Sale potable para el cliente, no lo va a enfermar, hágale. Inclusive nos pasó Dios. una cosa que fue medianamente asustadora. Salimos de una bodega, nos mostraron la bodega, la línea de producción, las barricas, y al final pues nos mandaron al gift shop, ¿no? Y recuerdo que estaba una neozelandesa, una periodista. Me dijo: no, pero ¿cómo no nos vamos a probar el vino? Yo tengo que comprarle algo. Y se acerca el enólogo y le dije: oiga, yo quiero probar uno de esos vinos, dígame qué llevo. Y el enólogo extendió la mano y le puso una botella en la mano, y ella fue y pagó en la caja su botella. El caso es que 2 días después nos sentamos. Esto era Mark, el presidente de la sommelería, de la Asociación de Sommeliers de México, periodistas de Nueva Zelanda, periodistas de Sudáfrica. O sea, yo era un pobre pendejo en la mesa. Y servimos la botella como entre 20 a probarla. Y
y no entendíamos qué estaba pasando, porque el vino no tenía un defecto, el vino estaba bien, o sea, el vino no tenía un defecto, no estaba ni oxidado, no estaba, pero sabía rarísimo, no entendíamos qué estaba pasando, y empezamos a tratar de analizar, a discutir qué era lo que pasaba. ¿Será que es que lo están tratando de hacer como un ripazo de la Valpolicella, o lo están tratando de hacer como un Barolo? No, o sea, de verdad que era una cosa, porque el vino estaba espantoso, o sea, espantoso, pero no tenía un defecto. Entonces estábamos tratando de analizar de qué tendríamos, hasta que por ahí pasó uno de los sommeliers jóvenes chinos, que estábamos en un concurso de sommeliers jóvenes en China, y le preguntamos, oiga, por favor explíquenos esto porque no estamos entendiendo. Y agarró el sommelier chino, agarró la botella y me dijo, ¿ustedes por qué se están tomando esto? Y todos abrimos los ojos como, pues no sé, nos lo dio un enólogo y fue lo que nos recomendó probar. ¿Por qué? Tenía un sello en letras chinas rojas de este tamaño No, que decía Dumi, no para consumir. no, no. ¿Y por qué les hizo eso? Es El un tipo se loco. equivocó y agarró cualquier botella de la estantería y seguramente era un relleno de quién sabe qué. No, O no, sea, no, no, no. Los si pudo la, haber si la, matado. si la neozelandesa se lo hubiera llevado para su casa y se hubiera tomado la botella entera, probablemente hubiera tenido un problema de salud. No lo puedo creer para Los mejores demandarlo. puestos de vino de toda la historia. No vale. No, 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 no. Me dejaste mal. Bueno, Entonces, no voy a ir a China. No voy a sí, ir a China. pero al mismo tiempo estuvimos en bodegas donde realmente hicieron comparaciones con grandes vinos del mundo, y había vinos que estaban muy a la altura de grandes vinos. O sea, recuerdo que probamos un Sangiovese que lo pusieron par a par con un Sassicaia 2014. Ojo, Sassicaia 2014 no es la mejor cosecha, no fue el mejor Sassicaia, pero estaba muy a la par de un Sassicaia. O sea, impresionante. Hay cosas interesantes y hay cosas muy buenas, pero la mayoría es basofia. Y la mayoría no va a salir de China nunca. Claro. Bueno, pero ahí tienen suficiente consumo, definitivamente. Bueno, ahorita Exacto. vámonos con una región pequeña, pero seria, que es Uruguay. Y aunque Uruguay produce vinos desde hace más de un siglo, en el contexto internacional sigue siendo considerada una región emergente. Es un país que ha construido su identidad alrededor de una uva en particular, que es el Tanat. Y esta uva es originaria del suroeste de Francia, pero se ha adaptado muy bien al clima atlántico de Uruguay. Los Tanat uruguayos son vinos elegantes, frescos, equivalentes a los franceses, gracias en parte porque el clima es húmedo, moderado, tienen esa influencia oceánica, tienen suelos arcillosos, y todas estas condiciones favorecen a que la uva consiga un segundo hogar ahí, pues, de cierta manera. Y en los últimos años las bodegas uruguayas han comenzado a recibir grandes críticas internacionales. Así que sí está considerada una de las regiones emergentes que tiene como un prospecto a seguir creciendo, pues. Uruguay es súper interesante en muchos sentidos porque también la Marcelán es una uva que está llamando mucho la atención. Es una uva que está logrando, sí, es una uva, es un cruce que está logrando cosas muy chéveres, y al mismo tiempo, de alguna u otra manera, existe la posibilidad de tener vinos como Albariño, como Sauvignon Blanc, muy lindo. Y pues, sin ir más lejos, pues ha logrado cosas muy chéveres. Ha logrado cosas muy chéveres porque, sin ir más lejos, Bolivia hace parte de las opciones nuevas de estas regiones emergentes. Bolivia en la región de Tarija es la región más importante hoy en día del país, y va a encontrar cosas muy interesantes en vinos de altura. Ojo, Tarija no es tan alto eh, como La Paz. ¿Sí? No es que yo, por pensar en vinos de Bolivia, yo tengo que irme a pensar en alturas como en La Paz, sino otras cosas, sino que realmente tengo mi región, a pesar que es una región muy pisquera también, donde realmente puedo encontrar Moscatel de Alejandría,
que no sé si lo tienen claro, pero una de las uvas más interesantes que hay en Bolivia es moscatel porque se utiliza para hacer el Singani, que el Singani es como un pisco boliviano, ¿sí? Pero es denominación de origen Singani, donde están obligados a utilizar moscatel. Entonces Bolivia empieza a ser parte también de estas regiones emergentes. ¿Ok? Nico, hay alguien que seguramente se le va a ocurrir preguntar algo que dijiste en su cabecita y antes de que se me olvide voy a aclararlo. Dijiste que Marcelán es una uva que se origina de y no dijiste de quién. Entonces vamos Ah, a contarles Cabernet Sauvignon y Grenache. es una uva muy Ahí interesante. tienen a su, sí, sí, ahí tienen a su papá y a su mamá, porque seguro alguien se quedó con la duda. Y es una uva que viene de la segunda mitad del siglo XX, no es tan antigua eh, y no se da en muchos lugares del mundo, se da mucho algo en Francia, en el Sud-Ouest y Ujú. en Uruguay. No hay demasiadas otras regiones con Marcelán en el planeta, que es muy chévere. Y bueno, ya después empiezan a aparecer cosas en el planeta como Japón, Tailandia, hay algo en Filipinas, hay unos viñedos que se volvieron famosos en Instagram hace poquito porque pues son más de viñedos de mesa, pero que pues inundan los viñedos y recolectan en barquito como si estuvieran en Venecia. Entonces es súper pictoresco. Pero bueno, son estas cosas que yo de Japón, por ejemplo, vinos, obviamente Japón, hablamos ahorita de China, fermentación, sake, mil cosas, pero yo he tenido la posibilidad solamente de probar tal vez un Pinot Noir de Japón. Tienen un montón de uvas autóctonas eh, muy de mesa más que todo, algunas cosas medianamente florales, eh, pero yo probé una vez un Pinot Noir de Japón en un concurso sin poder disfrutarlo, realmente fue como haciendo un ejercicio de maridaje con comida rara, pero bueno, son esas cosas, es Rusia, es Ucrania, eh, es un poquito Ah, los países del norte de África que pues han podido salir de este tema del no consumo alcohólico por temas religiosos, pero que producen para exportar. Entonces, Norte de África está lleno de los blends del Ródano, de Grenache, Mourvedre, Syrah. Marruecos hoy en día es un lugar que está llamando mucho la atención porque generó un sistema de denominación de origen sin tener viñedos en donde están las denominaciones de origen. Hay cosas muy raras en el mundo. De nuevo, es un gran negocio y si puedo trabajarlo y si puedo aprovecharlo y si encuentro la manera y si alguna de estas bodegas quijotescas lo logran, como en algún momento se lograron en muchos lugares del mundo, pues a futuro es una apuesta importante. Canadá también, Nico, aparte de elaborar los ice wine que son famosos, obviamente, los ice wine de Ontario y British Columbia, también está produciendo vinos tranquilos y cada vez mejores. Hay una región que yo estaba leyendo el otro día, Okanagan Valley y también British Columbia, tienen vinos bastante interesantes, tranquilos estamos hablando, porque sabemos que sus vinos dulces son conocidísimos internacionalmente. Tiene un clima continental seco, con grandes variaciones de temperatura entre día y noche, que ayuda a que se dé bien Pinot Noir, Syrah, Chardonnay, Riesling. Y muchos críticos consideran que esta región tiene un potencial de convertirse eh, en un futuro cercano en una de las regiones vitivinícolas más importantes de América del Norte. Así que Sí, también echen un ojito a Canadá con los vinos tranquilos. sí, 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 Okanagan Valley en British Columbia, Quebec, inclusive está haciendo una cosa pues con todo el tema que tienen ¿de qué? De la influencia francesa, es muy interesante. Entonces, pues hay muchos lugares. He de confesar que lo que es África, no sé qué pasa entre Marruecos y el resto del mundo, ¿sí? O sea, el resto de África no se sabe, no se tiene mucha información al respecto, pero pues seguramente hay uno que otro loco produciendo Cabernet Sauvignon en algún lugar por ahí en Kenia. O sea, ténganlo por seguro que eso existe. Ahora, si queremos observar como un factor en común en estas regiones emergentes, primero,
Casi todas tienen muy buena altitud, tienen latitudes frías que ayudan a mantener la acidez natural de las uvas. Otra cosa importante es que tienen nuevas inversiones en tecnología, eh, zonas que permiten experimentar con distintas variedades y distintas técnicas. Es un poco lo que está pasando con estas regiones emergentes. Y lo tercero es que el consumidor es más curioso, más moderno, no es el consumidor tan clásico, tan tradicional, sino es un consumidor dispuesto a probar vinos de regiones menos tradicionales definitivamente y vinos con ciertos twists, ciertos ajustes e innovaciones. Entonces, bueno, así que definitivamente el mapa del mundo del vino está cambiando una vez más y eso es lo bonito del mundo del vino y lo que siempre les digo, el mundo del vino y el vino en general está siempre en constante evolución. Las regiones que consideramos clásicas como Napa Valley, Marlborough, del Nuevo Mundo, alguna vez también fueron consideradas emergentes y ahora ya son las clásicas del Nuevo Mundo. Y estamos viendo algo similar en muchas otras partes del mundo. Nuevas regiones apareciendo, nuevos estilos siendo explorados, nuevas técnicas. Y el mapa del vino se está expandiendo más allá de las zonas que siempre hemos conocido como tradicionales. Así que para los que amamos el vino, esto es una excelente noticia. Sí, piénsalo que pues en algún momento hasta los años 2005, Central Otago en el sur de Nueva Zelanda no existía a nivel internacional. Uruguay no existía a nivel internacional hace 30 años, ¿sí? Virginia en Estados Unidos. Inclusive regiones como Jura y Savoie eran en Francia regiones de mucho consumo local. Suiza podríamos meterla dentro de regiones emergentes, ¿sí? Moldova, Croacia, Georgia, sí, que Georgia, no, hace 20 años Georgia, hace 20, 25 años Georgia no estaba en el paladar del mundo. Entonces, Ojo, Georgia es el primero, o sea, ahí se inició el mundo del vino, pero lo que Nico está diciendo, que fue lo que yo les nombré hace un rato, es que aunque tenga siglos de historia, hay veces que quedó como menos popularizado y menos consumido y ahora otra vez está resurgiendo todo el tema de Georgia. Entonces sí lo podemos considerar, no es una región clásica, es donde se inició toda la historia vitivinícola prácticamente, pero ahora otra vez está en boca, otra vez todo el mundo está hablando de los vinos de Georgia y quieren consumirlo y aparecen en películas como Drop of God, que todo el mundo las ve y entonces todo el tema de Georgia. Ahora la gente se está mudando a Georgia a estudiar los beverages y los sistemas de producción, o sea, es un resurgimiento más que un país nuevo, por decirlo así. Así que perfecto. bueno, esperemos que este episodio los haya inspirado a explorar, a seguir explorando nuevas regiones, nuevos vinos, tener curiosidad y probar de todo. Gracias por Acuérdense ir a acompañarnos. nuestra, acuérdense ir a nuestra página web en www.detrasdeunacopa.com. Estamos haciendo unas catas online en nuestra comunidad que son hermosas. Nuestros viajes, fíjense, vayan a la página, dejen en los comentarios si quieren más información de nuestra comunidad, de nuestras catas online aquí en el podcast, ya sea en YouTube, en Apple Podcast o en Spotify, porque queremos que hagan parte de este viaje que ha sido ya una cosa de locos. Exactamente, así que los animamos a participar con nosotros y a escucharlos. Queremos saber qué quieren oír. Gracias por acompañarnos una vez más y los vemos en un próximo episodio. Se les quiere mucho. Chao, chao.